alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Bien, ¿cómo tenemos nosotros que ver? ¿En qué cabríamos en esa parábola? ¿Quiénes seríamos? ¿El amo? ¿No? Nosotros seríamos siervos, ¿cierto? Como siervos, Dios nos ha dado algo a administrar. ¿Qué nos ha dado? La vida, el trabajo, la familia. Bien, recuerden que habla de comida. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que Él les iba a dar de una comida? ¿Y de qué estará hablando? El Señor le había dado a los discípulos su propia palabra, entendimiento, luz sobre las Escrituras. Después de resucitar, el Señor Jesús abrió el entendimiento de los discípulos y los ayudó a entender cómo la Escritura hablaba de Él. Desde Génesis. ¿Alguna vez le pasó eso? ¿Alguna vez el Señor abrió su entendimiento para que usted pudiera ver cómo desde Génesis Dios hablaba de Jesús y cómo nos preparaba para la venida de un gran libertador? Es decir, Dios le entregó a usted su palabra. Bien, la palabra estaba ahí, ¿cierto? O sea, como siervos Dios nos entregó algo a administrar, su palabra. Pero fíjense que dice a quien se le ha dado mucho, y ese dado dice que le exigirá mucho a cambio, ¿cierto? Si le dio algo, si le dio la palabra, eso debe dar un resultado. Pero luego cambia de verbo, dice al que se le ha confiado mucho. ¿Es lo mismo dar que confiarle algo a alguien? ¿Cuál es la diferencia? Señor, es más, hay una relación de intimidad. Uno le dice, mire, le doy esta plata para que me la cuide, ¿cierto? O le confío a mis hijos para que los cuide. Si yo me muero, por favor, usted encárguese de mi familia. Se la confío, ¿cierto? En ese sentido, si hablamos del siervo, el amo le dio, o sea, le entregó los bienes, ¿cierto? Comida para que alimentara. Pero le confió a los siervos. Le dio a esas personas que estaban a su cargo para que en el momento oportuno los alimentara. Ahora, como siervo infiel, ¿cómo se comporta? ¿Qué hace con los bienes? ¿Qué hizo el infiel? Se los tomó, se los parrandeó, se los comió, ¿sí o no? Eso dice. Se fue a parrandear, a beber, a emborracharse, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho con la palabra? Pues en caso de que no estemos suministrándola, de que no la estemos comunicando a otros, pues probablemente estemos como este siervo infiel, que lo único que hace es alimentarse y engordar y pues el Señor se demora en venir, no es la excusa que tiene Él. Como el amo se demora en venir, como desde que empecé a creer en el Señor me están diciendo que Cristo vuelve y hasta ahora no ha venido, mejor me dedico a leer la palabra y a engordar y a crecer. Desde que yo tenga eso, estoy bien. ¿Y qué hace con los siervos, con las personas que Dios le dejó a cargo? ¿Qué hace con sus compañeros de trabajo? ¿No es algo parecido a lo que escucharon en la alabanza? Cuando David decía que ellos no se burlen de mí, solamente hasta ahí. ¿Quiénes son esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que como siervos fieles les demos aquello de lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tal nuestra propia familia? ¿Qué tal el otro que no soy yo, el que está al lado nomás, todos los días? Bien, como administradores de la palabra, entonces necesitamos
hacer una evaluación y preguntarnos, ¿realmente he estado solo golpeando a los otros y comiendo para mí ya, pensando que esa es la forma? Cuando llegue el Señor, ¿qué va a hacer? Dice que al que se le dio mucho, porque para eso, pues sí, en eso sí nos hemos entrenado, en comparar lo que yo sé con lo que saben los hermanos de otras congregaciones, ¿cierto? Entonces le decimos a la gente, ¿qué es la vida eterna? A ver. Pero si el Señor vuelve y nos encuentra administrando, o más bien malbaratando la provisión que Él nos ha dado de esa forma, ¿cómo nos va a tratar? Dice que lo echará con los infieles. Es severo, ¿no les parece? Es duro. Una parábola más adelante, unos versos más adelante, dice acerca de un dueño de una viña que dice, le he dado 3 años para que produzca, la he abonado con lo mejor, le he dado lo mejor y hasta hoy no ha producido fruto. Entonces le da una orden a un siervo y le dice, por favor, arrásela, lo único que está haciendo es ocupando espacio. Y el siervo dice, Señor, dale un año más. Y si no produce, bueno, la quitamos. Dios se ha encargado de abonar nuestro terreno, así como ustedes lo han visto a través de la parábola del sembrador, de quitar las piedras, de quitar los espinos, y esa buena tierra a veces no está produciendo fruto, porque somos como este siervo que solamente se encarga de alimentarse, crecer, pasarla bien en tanto que llegue el amo. Bien. ¿Cómo hacemos para estar listos, para entender el tiempo de Dios, para saber qué hacer en este momento? Si somos, si advertimos a través de la palabra las señales del tiempo presente, si entendemos por la comunión con Dios aquello que es en este momento, lo que es oportunidad no para nuestro estómago, sino para nuestra alma, para nuestro espíritu, entonces por lo menos estaremos empezando a estar encaminados en el sentido en el que Dios quiere llevarnos. Antes de haber dicho eso, Dios había preparado a la multitud y a los discípulos con algunas parábolas y algunas enseñanzas que les iban a saber, les iban a ayudar a entender en dónde estar. Entonces, vamos a mirar en el capítulo 12 de Lucas, ¿sí? Versículos 1 al 3. Dice así, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. ¿Qué tal esa enseñanza del Señor? ¿Le gustaría que lo que ha dicho en secreto sea gritado desde las terrazas? ¿Sea puesto en internet para que todo el mundo lo vea? ¿Qué pensarían de usted? Esa imagen que nos hemos encargado de construir para que el Señor no quede mal, de creyentes sólidos, de personas que, dígame si ese no es el opuesto a lo que veíamos durante la alabanza, una persona humilde que reconoce que
ha pecado, que sabe que está rodeada de debilidad. Cuidado, dice el Señor, como un primer paso hacia ese encontrar el tiempo presente, hacia ese servir a la manera de Dios, es tener cuidado con la hipocresía. Ser uno mismo y ser capaz de decir, y de hecho ser una congregación que es capaz de escuchar a alguien que dice, no puedo, hermanos, he pecado. O tener la cercanía con otros hermanos para ser transparente y decir, hermano, necesito ayuda, necesito oración, necesito acompañamiento. Cuidado con la hipocresía. No aparentar ser una iglesia perfecta, sino reconocer que nuestra imperfección, Dios mismo es consuelo para otros. Si no es así, si no partimos de ser reales, de ser transparentes, entonces, ¿cómo podremos servir a otros? Porque en ese intento de tapar lo que hemos hecho mal, lo que vamos a hacer es lo que estaba haciendo el siervo. ¿Se acuerdan del siervo infiel? Golpeando a los otros, tratando de taparse y que nadie se dé cuenta, juzgando esas cosas que despreciamos en nosotros mismos, pero en los otros, en lugar de ayudarlos, así como decía el Señor Jesús, a sacarse la astillita del ojo. Entonces, un primer paso es ese: tengan cuidado con la hipocresía. Bien. Ahí mismo en el 12, un poquito más adelante, el Señor habla en el 4, ahí mismo, 4 y 5, dice así: queridos amigos, tan lindo, ¿cierto? Y vamos a ver otras expresiones como esa que están ahí. Fíjense cómo el Señor Jesús es un siervo fiel al Padre, que cómo le habla a las personas a las que Dios puso a su cargo. Con ternura, con cuidado. ¿Podía decir eso mismo en un regaño? Sí, claro, sí podía, pero decide decirles: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? ¿2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. El Señor Jesús apunta a otro lado. Dice: cuidado con la hipocresía, ¿cierto? Sean transparentes. Reconozcan su propia necesidad. Pero ahora les dice que no teman. Enseñar a otros de Dios en la vida real, al jefe, por ejemplo, o a los clientes, o a los hijos que lo han visto a uno fallar. ¿Será fácil? ¿Será fácil levantarse contra un pensamiento que es opuesto al de Dios en el trabajo y decir: no, eso no le gusta a Dios? ¿O tememos a ser despedidos, a ser desmejorados, eh, a ser rechazados, a ser puestos a un lado? ¿Qué es? ¿A la burla? Y eso nos lleva al primero, a que cuando nos vean haciendo algo malo nos señalen y digan: ahí está el evangélico. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué dice acá? No teman. No teman a los que pueden echarlos de su puesto. Pero después de eso nada más pueden hacer. No teman a los que pueden ignorarlos en el trabajo. Pero teman a Dios, que después de quitarles el trabajo además puede echar su alma al infierno. Bueno, eso dice, ¿no? Gracias a Dios no se quedó ahí, sino que dice que no por miedo, no dice por miedo,
sino que inmediatamente después pregunta, ¿cuánto vale un copetoncito? ¿Han visto los copetoncitos en la calle? ¿Cuánto vale un copetoncito? ¿5.000? ¿Sí los venden? ¿Asados? ¿Cuánto vale un pollito de esos de bazar pintado de azul? ¿2.000? Es un buen negocio para entrar al negocio avícola. Bien. ¿Cuánto vale un pollito de feria? ¿2.000 pesos? Pero yo les digo que ustedes valen más que 2 cajas de pollitos. Eso fue lo que dijo el Señor. De una forma tierna. No tengan miedo por perder lo que tienen por hablar bien del Señor. Por perder la vida, dijo. Por perder la vida. Y sigue. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué tal? Todavía más incentivos, ¿cierto? Entonces, no teman. ¿Por qué no teman? Porque Dios tiene un increíble y grande amor por ustedes que no se compara con el de 2 toneladas de cajas de pollitos de bazar. Además, reconózcanme delante de los hombres. ¿No les parece un poco difícil? Levantarse en un mundo, por ejemplo, académico, en el que las personas niegan con vehemencia a Dios y decir, eso no es cierto. Bueno, no sé, no de esa manera. Pero sí ser una luz, estar listos a toda hora para defender, así como dice más adelante, el Evangelio delante de las personas que no lo conocen. Sí, claro, con la intención de que esos, inclusive esos que nos odian, puedan conocerlo a Él. Entonces tenemos cuidado con la hipocresía y libres del temor. Un incentivo más para estar libre del temor está en versículo 11 y versículo 12. Dice, cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. ¿Qué les parece? Cuando al levantarse delante de su jefe o delante de esa persona de autoridad que los llama a cuentas por no hacer algo en contra de Dios, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Uy, me van a echar. Hasta aquí fue bueno. Empieza a despedirse los. Pero después de ese pensamiento, ¿qué digo? ¿Cómo hago? ¿Cómo presento algo delante del Señor? Pues si no ha leído la palabra va a ser muy difícil. Si no ha estado en comunión con la Escritura, si no ha ido delante del Señor a preguntar, Señor, ¿qué quiere decir esto? Enséñame. Pues va a ser muy difícil. Sin embargo, el Señor dice, el Espíritu Santo les va a decir qué decir. Entonces, tranquilos. Otra razón más para estar libre del temor. Mientras estaba en eso, bien espiritual, ¿cierto? Alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Que les... Ese ya había superado la etapa de la hipocresía. ¿Sí? Imagínense, el Señor está hablando acerca de cómo el Espíritu Santo los va a guiar, de cómo el temor no debe ser algo que esté ahí para mencionar al Señor delante de los que no lo conocen. Y viene uno y dice, Señor, es que mi hermano no me quiere dar una parte de la herencia, dígale. ¿No hemos hecho eso en nuestra oración alguna vez? Señor, que me consignen las cesantías, Padre. Y el Señor le respondió, amigo, tan lindo otra vez, ¿cierto? No le dijo, a ver, le dice, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes
para decidir cosas como estas. Y entonces aprovecha para decir una tercera cosa, un tercer cambio de mentalidad que los va a ayudar para servir como siervos fieles. Y le dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Será la avaricia, el pensamiento en las cosas que queremos tener, un impedimento para que seamos siervos fieles que comunican a otros la palabra de Dios, que administran el alimento de Dios y que cuidan de las personas que Dios les ha dado a cargo? ¿Cómo? Claro, exacto. ¿Qué pasa si compra acciones en Ecopetrol y entonces empiezan a bajar? ¿Qué pasa si arrienda la casa que tenía y entonces la persona no le empieza no a pagar y le dice, pues haga lo que quiera? ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa durante las noches cuando se acuesta? Bien. ¿Qué le dice el Señor? Y lo dice de una forma muy bonita. Otra vez, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y luego les cuenta una historia. ¿Se acuerdan de la historia? Es la que han llamado la del rico insensato. Es un hombre que dice, tengo unos graneros que se me están quedando chiquitos, voy a demolerlos, después construyo unos 3 veces más grandes y voy a poner una fuente por aquí, una cosa por allá, para poder guardar y voy a estar tranquilo porque ahora todo el grano va a estar listo. El proyecto me va a tardar unos 5 a 6 años. Y el Señor dice, y Dios viene y le dice a este hombre, necio, esta noche, vienen por tu alma. ¿Qué tal que en ese afán por tener más, por hacer más, por asegurar una pensión, por asegurar eh, una herencia para los hijos, el Señor nos sorprenda y no hayamos administrado la palabra que Él nos dio, que no la hayamos enseñado a otros? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso dice, ¿no? Un castigo severo y arrojados con los infieles. Eso es lo feo, ¿no? Esa es la parte como... Pero eso no debe movernos, está en la palabra, pero no debería ser nuestra motivación, sino experimentar una vida que prescinde de eso que anhela la carne para mirar hacia donde Dios está mirando. Otra vez ser encaminados. El versículo 21 dice que ese que hace planes hacia adelante, el que almacena riquezas, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Y ese es llamado necio. Después de eso, aprovechando, el Señor siguió diciéndoles, y entonces volvemos a apuntar al miedo, pero en otro sentido. Dice, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen, versículo 22, por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellas. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?
A los que han experimentado necesidad, la idea misma de la necesidad, ¿qué dice ahí? No estén en ansiosa inquietud, los pone ansiosos e inquietos. Pues el Señor nos dice, tengan cuidado con ese miedo y nos da una razón para estar tranquilos ante ese miedo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuánto vale una guacamaya? Poquito más que un pollito de bazar. ¿Cuánto vale un águila calva? Creo que no se pueden comercializar, pero en el mercado negro más o menos, ¿cómo está? ¿Cuánto vale un pavo real? ¿300 barras? Listo, ahorita hablamos ahí. Perdón. Pues ustedes valen más que muchos pavos reales. Eso no significa mucho para nosotros. Necesitamos algo que signifique algo de valor. Una casa de 1000 metros. ¿Cuánto vale una casa de 1000 metros en Rosales? Pues ustedes valen para Dios mucho más que 10.000 casas de 10.000 metros en los Rosales. Valen más que eso que se han ocupado por ahorrar para conseguir. Y si eso es lo que valemos para Él, si aún las palomas de la Plaza de Bolívar no trabajan, sino que viene la gente y les echa maíz, no hilan, sino que Dios las viste de plumitas. Si Dios tiene cuidado de esas palomas, ¿cómo no va a tener cuidado de las necesidades que usted tiene de vestirse? Y dice así, ¿no? ¿Dónde es que está el versículo que dice que el Padre? 23, gracias. ¿Sí, 23? 29. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por estas cosas. Versículo 30. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño. ¿Cómo dice la otra versión? Manada pequeña. Tan lindo, ¿no? Acuérdense de dónde salió todo esto de hablar de la plata, de alguien que en la multitud dijo, arrégleme el problema financiero, Señor Jesús. Manada pequeña, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. ¿Por qué viene a cuento esto? En el 30 dice, busquen el reino de Dios. Pues ahí puede surgir otro miedo. Al mirarme a mí mismo y decir, ¿seré yo digno del reino? No. Entonces, al pensar de esa manera, pues empezamos a caminar para otro lado. Bueno, no pude por el reino, pero vámonos por un BMW, aunque sea. El Señor les dice, no se preocupen, pequeño rebaño, porque al Padre le da mucha felicidad entregarles una casa en Rosales. El reino. O sea, en realidad está ganado ya el asunto. Tenemos entonces una tarea. Como siervos fieles, estar preparados, ¿cierto? Los lomos ceñidos, la lámpara encendida. O sea, listos para hacer, ¿se acuerdan? La lámpara encendida como un signo de actividad dentro de la casa. Atentos para servir, ¿cierto? Para servir de la forma adecuada, el Señor nos dice que debemos ser libres del temor. ¿Del temor a qué? A darlo a conocer delante de autoridades, personas que están por encima, que tan solo pueden echarnos de los trabajos o entregarnos a los jueces o matarnos, pero que de ahí para adelante no pueden hacer nada más. Y dice
Eh, para ser siervos, entonces, tenemos que presentarnos como reconociendo nuestra propia debilidad, ¿cierto? Guardándose de la hipocresía. Y para ser siervos, además, tengan cuidado con la avaricia, ¿cierto? Son tres cosas: hipocresía, temor y avaricia. Y sobre todas estas, Dios ha puesto un argumento que es irrefutable, que es el de su amor. Dios los ama como un padre ama a sus hijos y les da todo lo que necesitan. Nos ha librado del miedo, nos ha entregado su palabra y ha puesto a nuestro alrededor personas a las cuales comunicarles esa palabra, esos pensamientos. ¿Qué va a pasar cuando comuniquemos la palabra de Dios a otros? Pues el Señor Jesús, ahí mismo en el 12, versículos 49 al 53. ¿Quién me ayuda, por favor? Luego vine a entrar en el infierno. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cuando ese cambio de pensamiento empieza a existir, cuando una persona en una familia deja de temer a no poseer nada, cuando ya no tiene miedo de perder el trabajo, ¿qué pasa en la casa? Supongamos que el esposo llega a la casa y le dice: mi amor, le he hablado a mi jefe acerca del Señor y creo que me van a echar. Pues sí, por eso se gana porque le meten esas ideas en la cabeza. La pregunta es, como siervos fieles, ¿vamos a estar firmes esperando a que llegue nuestro patrón, que no solo es nuestro amo, sino nuestro Padre? Un Dios que ha prometido servirnos. Es que es increíble. Y por la palabra sabemos que ya lo ha hecho. Recuerdan que el Señor Jesús, sabiendo que era dueño de todo, que toda autoridad estaba en sus manos, se ciñó una toalla y fue a sus discípulos, a los que lo amaban, ¿no? A Juan, a Pedro, a Judas. ¿Lavó los pies de Judas? ¿Sabía lo que iba a hacer? ¿Lavó los pies de Judas? Como siervos fieles, con el ejemplo increíble del Señor Jesús, ¿estamos dispuestos a pasar por esto que Dios dice? Si no, pues no hay problema. O sea, no hay que vestirse de hipocresía y decir: sí, 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 hasta el final. Jesús, yo por ti moriré. Esta noche me negarás 3 veces. No con una falsa seguridad en la propia voluntad, sino con una confianza en que el Eterno, el Jesús, el Santo, el que cumplió la ley, vive en nosotros. Entonces sí, claro, que vengan las pruebas. En el mundo tendremos aflicción, pero tranquilos, manada pequeña, yo ya le gané. Como para cerrar, capítulo 13. Alguien que me ayude a leer del 1 al 5, por favor.
Pues sí, el Señor estaba hablando acerca de juicio, de cómo aquellos que no atendieran la palabra de Dios, pues iban a recibir una consecuencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces algunos dijeron, ah, sí, sí, como por ejemplo unos galileos que estaban sacrificando. ¿Para qué sacrificaba uno en ese tiempo? ¿Para qué, perdón? Levantando la manito. Alguien que levante la manito. ¿Para qué era el sacrificio? Entonces, ¿se acuerdan desde Abel, bueno, desde el huerto, llevar un sustituto, alguien que moría, un animal que moría por los pecados de la persona, ¿cierto? O sea, esos que iban, esos galileos que iban a ofrecer sacrificio, pues podemos pensar que iban a reconocer o reconociendo que habían pecado. Pero Pilatos, ¿sí? Pilato dice ahí, dice en la otra versión que mezcló su sangre, la sangre de los galileos, con la de los sacrificios, es decir, los mató. Entonces, así como antes nosotros mismos, cuando todavía no comprendíamos el hacer de Dios o comprendíamos todavía menos del hacer de Dios, pensábamos que cuando a un creyente lo atropellaba una buceta, algo había hecho. Pues así pensaron ellos. Dijeron, ah, sí, claro, juicio, así como el que vino sobre los galileos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dijo, ah, ustedes piensan que esos galileos eran más pecadores que toda la gente de Galilea. Entonces supongo que también piensan que esos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé, esos eran también más pecadores que todos. ¿Por qué terminar con esto? Empezamos con leer la realidad. Y al leer la realidad nosotros concluimos como congregación que es un muy buen momento para sacar la visa a los Estados Unidos. Que es un mal momento para comprar casa. Que es un buen momento para arrendar. No preguntamos sobre universidades. Es buen momento para empezar qué clase de carrera. Una que de plata. Bueno, así concluimos eso, pero el Señor Jesús, mirando la realidad, concluyó una verdad espiritual. El Señor Jesús, al ver que 18, ¿cuántos murieron? ¿Galileos? Sí, dice no. Que unos galileos habían sido asesinados, comprendió eso como un llamado de atención para los demás. Sí, eso es más o menos así. O como aquellos sobre los que se derrumbó la torre. ¿Tenemos acceso a esa clase de noticias todos los días? Al ver a los niños de África o de los países en los que se padece hambre, ¿qué hacemos con el televisor? Mejor ponga RCN, mejor ponga farándula, que eso ya no es el tiempo de estar ahí. Como congregación es tiempo de empezar a escuchar la voz del Señor. Para escuchar la voz del Señor, Él nos ha dado consuelo y nos ha dicho, no teman. Ese temor, esa falta de temor nos va a llevar a algo increíble que les voy a contar como conclusión. Lucas capítulo 1. Versículos 74 y 75. Dice así: hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia cuando vuelvas en la eternidad.
Perdón. En santidad y justicia mientras vivamos. Si este no es el tiempo de dejar a un lado el temor, no como, ¿cómo se llama cuando no es valiente? Temerario, no por temeridad, sino por la fe en un Padre que sabe de que tenemos necesidad. Si este no es el tiempo de abandonar esos miedos y de abrazar la verdad de Dios, entonces ¿cuál es? Si este no es el tiempo de desechar toda avaricia, si este no es el tiempo de decirle a las cosas que nuestra carne quiere, no, entonces ¿cuál es? Si este no es el tiempo de desnudar nuestro propio corazón delante de nuestros hermanos como congregación, entonces ¿cuál es? Seguiremos esperando y comiendo una deliciosa comida que se llama la palabra de Dios, engordando, bebiendo y emborrachándonos. O empezaremos a trabajar en aquellos que Dios nos confió. O empezaremos a suministrar el alimento adecuado que Dios nos dio para que les diéramos. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos. La necesidad, pues eso dijo el Señor Jesús, la necesidad económica. El hecho de ser ultrajados o marginados por lo que Dios nos ha enseñado. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir al Señor, para poder servir a Dios, no para engordar más, no para ser grandes en esta tierra. Por ahí mismo, cerca de ese 11, 12 y 13 en Lucas, dice que esos que han sido menos importantes acá, allá, van a ser súper importantes. Para poder servir al Señor sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Bien, solamente si algo de lo que el Señor eh, trajo para hoy impacta hoy ya, en este momentico, algo de su vida, alguna cosa que usted decida hacer de una forma diferente, por favor, compártanosla. De pronto, eso que el Señor le contó es también para la congregación. ¿Alguien? Manuel. Alertas esperando, como siervos. Eh, Eso de quitarse el cinturón en la casa es en ese tiempo equivalente a estar en pijama. Eh, Mientras estemos atentos, pues no estamos en pijama, no estamos listos para dormir, sino listos para hacer el hacer de Dios. Gracias. Más la pregunta va hacia como de lo que hoy ha estado ahí en la palabra desde la alabanza. ¿Habrá alguna cosa diferente que hacer, alguna decisión diferente que tomar? Bueno, empecemos con mañana lunes, o con esta semana, o bueno, con esta tarde de domingo. Gracias, hermano Tito. Gracias.
¿Alguien más? Mm, mm, mm. Muchas gracias. Hey. Mm, mm. Bien, gracias. Ujú, ujú. Bien, muchas gracias. Seguramente nos va a animar a caminar por ese mismo lado, a confiar. Y así no resulte como nos imaginábamos, pues se trata de confiar. Solamente recordé una cosa más. Justo después del último pasaje, o no del último pasaje, sino en el 13 donde leímos, el Señor se encuentra con una mujer que está encorvada durante muchos años. Lleva mucho tiempo encorvada. Era día de reposo y él decidió sanarla. La sanó y entonces esta mujer alababa al Señor. Eh, el, el jefe de la sinagoga se enojó y dijo, si quieren ser sanados, vengan por favor otro día que no sea el día de reposo. Para eso hay 6 días más. Y el Señor le respondió pues, que esa no era la manera, que cómo podía ser hipócrita si todos liberaban a sus asnos para que tomaran agua en el día de reposo. ¿Cómo no podía dar libertad a una persona que había sido durante años esclava de Satanás? Eh, Alrededor nuestro, aunque a veces no tengamos la vista agudizada, hay muchos esclavos. Y el Señor nos ha dado la respuesta, la llave a esa esclavitud, a esas cadenas. Guardarnos esa llave es un crimen, es, es un delito delante de Dios. Por eso es tan severo con el siervo que no se preocupa por las personas que han sido puestas a cargo. Bien, sí. Ajá, sí. Ah, sí. Cierto. Exacto. Ujú. Ujú. Sí, sí, ¿qué hacemos en pijama si esta no es nuestra casa?
Hay algo más, algo que había olvidado mencionar, pero muchas gracias por eso. Los judíos comieron la Pascua antes de ser libres, caminando en la fe de esa libertad, como si fueran libres, porque era una celebración. Todavía Dios no había cegado la vida de los primogénitos en Egipto y ellos ya estaban celebrando como si estuvieran afuera. O sea, que no solamente es un servicio que es difícil, sino que hay gozo involucrado en eso, por la fe, sí, claro. Bien, hermano César. Cojeando, sí. Muchas gracias. Bien. Sí, por favor. Bueno, esperemos que Él mismo nos ayude a vivir eso que Él quiere. Linita. La diferencia entre ver el camino, o mejor dicho, hay diferencia entre ver el camino en un mapa y estar caminando por el camino. Pero si no, no habría dependencia. O sea, si no estuviéramos bien. Sí, por favor. Mm. Mm. Sí, solo hay un pensamiento más que había estado ahí, es, bueno, dos cosas. Una, acuérdense de esas personas en Hebreos que iban cubiertos de pieles, escondiéndose en las cuevas, de los cuales el mundo no era digno, que fueron aserrados, asesinados, despreciados. Sí, queremos estar ahí. Y en realidad es que a uno le duele que las personas a las que uno admira, pues no sean sus amigas, o no sean sus amigos. Eh, pero creo que es tiempo también de mirar a la congregación y ver que Dios ha puesto gente ahí para que podamos tener relaciones saludables. No como cerrándonos hacia afuera, pero sí
porque tenemos la necesidad de ser consolados y el lugar indicado debería ser acá. Bien, gracias. Dios le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿no? Porque estaba muy seguro en la barca, pero cuando salió a las aguas, ¿qué pasó? Bien, y le dijo, hombre de poca fe. Eh, Quiero anunciarles, hay una conferencia en mayo 18 aquí, dirigida a padres. ¿Están invitados todos? Yo voy a decir cuáles son los temas. Vamos a hablar acerca de la esencia de un hijo. Un hijo. ¿Cuál es la esencia de un niño, de una niña, como hijo? Y finalmente la segunda parte será hacerles notar a ustedes que esos niños cometen errores. Tenga 1 año, 3 años, 20, 30, 40, nuestros hijos cometen errores. Los errores causan de cierta manera una crisis en los niños, en los hijos más bien. ¿Cuál es nuestro papel como papás, padres y madres, frente a esas crisis de nuestros hijos, frente a esas pérdidas de nuestros hijos, que perdieron el año, que la novia lo sacó, que el novio le dijo no más, que no pudieron entrar a la universidad? Eso trae crisis en los hijos. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres frente a esas crisis? Esa es la segunda parte de la conferencia. Entonces, la primera es, vamos a ver cuál es la esencia de un hijo, la naturaleza, el carácter de un hijo, pero también vamos a ver las acciones de los padres frente a las crisis de nuestros hijos. Es una conferencia, mayo 18, aquí en este lugar, 2:30 de la tarde. Estaremos empezando por ahí faltando unos 10 minutos para las 3. 2:30, la cita es a las 2:30, empezamos faltando 10 minutos para las 3 de la tarde. Entonces les animamos a que vengan. Por favor no traigan los niños, porque pues van a escuchar todo lo que les estamos diciendo y después allá en la casa ustedes le van a decir, bueno, mire lo que dijeron allá. Entonces, por favor, sin los niños, si por alguna razón, o más bien le estamos avisando con tiempo para que mire dónde puede dejar sus hijos y venir a la conferencia. Si ya en último recurso definitivamente no puede dejar sus hijos, pero quiere venir, pues traiga a los niños a este lugar y abajo vamos a tener alguna persona de los maestros de la iglesia infantil para que estén con ellos. Pero la idea es que usted venga sin sus hijos. Insisto, si no puede, entonces de todas maneras tráigalos. Tenemos esta conferencia. Ayer 11 hermanos fueron bautizados. Eso fue una cosa muy, muy bonita. Les animamos a los hermanos que no han sido bautizados para que vayan orando y puedan estar en esa intimidad, en esa comunión con Dios y ser partícipes de lo que dice también la Escritura. Bien. Hay un taller de parejas que se va a abrir en la zona de galerías. Algunas personas, si quieren o saben de alguien que quiera participar de ese taller de parejas, es en galerías donde el hermano Luis, mire, con él al final de la reunión pueden hablar. Va a comenzar en galerías. Y abajo hay una cartelera para que los hermanos anuncien en buena forma, por supuesto, si necesitan a alguna persona para emplear o si está buscando algún empleo, en qué está buscando empleo. Ahí abajo hay una cartelera. ¿La ha visto dónde queda? No la ha visto. Bueno, dale la vuelta a toda la casa porque en alguna parte está. La cartelera. Y si quiere hacerlo de otra forma, mire, con el hermano José, levante la mano. Ahí le pueden decir de qué es lo que quieren y él les orienta para que ustedes puedan hacer el servicio de cartelera. Quiero animarlos a continuar en los grupos de oración de casa. Los animo a grupos de oración en casa. Usted puede abrir un grupo de oración en su casa. Si lo quiere hacer, pues nos avisa y le ubicamos, le orientamos cómo debe hacerlo, pero abra un grupo de oración en casa. Si alguien quiere involucrarse en un grupo de oración y no sabe dónde, hable conmigo y le
le ubicamos también. O si quiere levante la mano, nos da la dirección y le decimos quién está por ahí cerca. ¿Dónde vive, hermano? ¿Dónde vive? Ah, en Tunjuelito. ¿Hay un grupo de oración cerca? El de la 1 de mayo. El de hermano Naveiva. Mire, hable con, hermano, habla con la hermana. Levante la mano. Mire, hable con ella. Ah, ¿ya ha ido? Ah, bueno, es allá, hermano. ¿Quiere uno más cerca? Quizás. Ah, en su casa. Ah, bueno, me disculpo, no le entendí, hermano, discúlpeme. Está bien, entonces hablamos los dos cómo se habla.